Bueno, vamos a iniciar el recorrido por los aspectos más relevantes de lo que es el reporte de caso. Lo primero es decir que el reporte de caso es una descripción detallada del caso clínico, donde se contempla todo lo que es el diagnóstico, el tratamiento, los resultados de cada paciente. Ofrecen una valiosa oportunidad de aprendizaje para los profesionales de la salud y puede contribuir al conocimiento médico al presentar algunos enfoques novedosos y estimular nuevas investigaciones. Tipos de informe de caso, lo importante es que es un estudio, el estudio o reporte de caso es un estudio de carácter observacional que proporciona una descripción detallada de cada paciente. Es importante aclarar que es el nivel más bajo de evidencia dentro de toda la jerarquía de la investigación científica, pero es un generador potente de hipótesis al presentar aspectos novedosos en la evaluación, en el diagnóstico, en el tratamiento, efectos adversos. eh, Puede contribuir muchísimo a esa parte. Criterios para publicar. Lo primero, la rareza o singularidad. El segundo, el valor educativo. Y lo tercero, contribución al conocimiento médico. Rareza y singularidad eh, es una forma de escoger el caso, un caso raro, de etiologías inusuales, de trastornos desconocidos, presentaciones clínicas inusuales, las enfermedades poco frecuentes, enfermedades atípicas, enfermedades que dificultan el diagnóstico, son los que hay que escoger para publicar. Tiene un alto valor educativo porque ofrecen información, amplía comprensión, sobre todo de la patogénesis de la enfermedad, y promueve reevaluación de creencias establecidas en materia de atención médica. Y puede contribuir importantemente al conocimiento científico, como lo hemos dicho. Aquí informes, entonces, título, caso de enfermedad rara, el enfoque, descripción de una etiología inusual y la contribución, ampliar comprensión de la patogénesis. Título, tratamiento innovador, enfoque, presentación de un enfoque de tratamiento novedoso y estimular investigaciones y avances en la atención del paciente. Un diagnóstico desafiante como título, el enfoque es caso que dificulta el diagnóstico diferencial y su contribución promoverá la reevaluación de las creencias establecidas. Beneficios de publicar, difusión de información clínica es muy importante. Al publicar un informe, ayudar a difundir la información valiosa, contribución al conocimiento, como ya lo habíamos dicho, e influencia en futuras publicaciones o investigaciones. Estructura, ya lo vamos a presentar cómo es el formato QV, pero básicamente tres campos grandes, que es la introducción, la descripción, que es todo el caso clínico, luego la discusión y por último conclusión y bibliografía. Pautas para publicar, tiene que tener transparencia, el informe de caso debe seguir pautas como la lista de verificación de CAIR. El formato CAIR es el formato fundamental en que nos amaramos la mayoría de los que hacemos estudio o reporte de casos. Una estructura estandarizada, tiene una estructura estandarizada que incluye cada una de las secciones que vamos a mostrar y debe ser con muy buena calidad, debe tener consentimiento informado, debe tener consentimiento de bioética, todo eso lo tenemos que seguir. El impacto, compartir experiencias clínicas, generar nuevas hipótesis y mejorar la atención del paciente. Conclusión, son una herramienta sobre todo. El reporte o los informes, porque podemos hacer los dos, o un reporte de un solo caso o un informe de varios casos, para compartir experiencias clínicas únicas y contribuir al conocimiento médico. A pesar de su baja evidencia, lo pueden tener un impacto significativo porque pueden estimular nuevas investigaciones. El típico ejemplo de lo que ocurrió con el HIV, primero se publicaron reportes de casos y después fue que se empezó a investigar que había un nuevo virus procedente de África. Muy bien, vamos a mostrarles el formato Q en este tiempo que nos queda con cada una de las secciones. Ahora lo hemos transformado, lo hemos mejorado y entonces la primera parte son los aspectos generales, donde el estudiante se tiene que preguntar si el caso es novedoso, interesante, pedagógico, se cuenta con el consentimiento del paciente, con el formato de bioética, así como la anonimación de parte del paciente, se proporcionan los nombres y apellidos de los autores, su contacto para correspondencia. Luego empezamos el título. El título describe adecuadamente el mensaje central del caso. Son preguntas que se tienen que hacer los estudiantes y con base en si las preguntas están contestadas, pues el título es bueno, incluye la frase, debe tener todo reporte de un caso y es un título breve, descriptivo, interesante. La autoría debe mencionar los nombres y apellidos completos de los autores, los apellidos en negrilla, afiliación institucional de cada autor
información del contacto de autor, una dirección de correo electrónico institucional, indicar la dirección del contacto del profesional y menciona los datos de formación de cada autor. Esto tiene que estar en la parte de autoría. Si las preguntas están contestadas, que es como la forma de uno ir verificando como una lista de chequeo, pues la cosa va bien. ¿Qué tiene que tener el resumen? Entonces, responda a las preguntas. Incorpora el mensaje central clave junto a detalles necesarios de manera concisa. Es directo, claro, conciso y veraz. Resume la presentación clínica, abordaje y la evolución. Destaca brevemente la importancia del caso y la discusión. Y cierra con la lección aprendida del caso. Palabras claves, 2 o 5 palabras, utilizando los términos de MESH o DES relevantes. ¿Cuáles son las palabras claves que definen el caso? Y las siglas, hay que tener todas las siglas utilizadas en el manuscrito con el correspondiente significado. Ojo, las partes más importantes quizás del reporte de caso, que deben tener mucha claridad de introducción y después vamos a ver discusión. ¿Qué debe contener la introducción? Son 4 preguntas. Se define el problema del caso, el contexto, epidemiología y por qué es importante publicarlo. Aquí nace de la búsqueda de la bibliografía y básicamente deben estar las definiciones, el contexto y la epidemiología. Se definen los conceptos relevantes necesarios, todo referenciado con normas Vancouver. Se establece la importancia en términos de epidemiología, se propone un objetivo de intención del reporte en términos de novedad, rareza, desafío, sin todas las características que debe tener un reporte para ser publicado. Esto debe estar contestado. Introducción, todo con base en el caso de uno y la búsqueda referenciada de la bibliografía. Descripción del caso es como la descripción del caso clínico, que tiene información del paciente y hallazgos, que es básicamente datos de identificación, antecedentes, enfermedad actual y examen físico. Eso es básicamente esta parte. Luego pruebas diagnósticas, todas las pruebas que se utilizaron, diagnósticos diferenciales que ayudan los resultados y la interpretación, intervención terapéutica, evolución, qué tratamientos se usaron, cómo fue la evolución, una línea de tiempo, calendario, se incluye la representación gráfica, esto puede ir al final, pero se referencia acá, y perspectiva del paciente. O sea, ¿cuál es la perspectiva del paciente y de su familia frente a la enfermedad? Discusión, segundo aspecto más importante, porque está con base en el caso y en la búsqueda sistemática de la información. Entonces, primera pregunta, ¿se realiza una revisión adecuada de la literatura? Aquí se aborda la etiología, los factores de riesgo, la patogénesis, manifestaciones clínicas, el abordaje de diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Esto con normas Vancouver, ojalá buena bibliografía, actualizada. Se contrastan los hallazgos de la literatura con el caso reportado, es decir, esto con el caso de uno, que fue diferente, que cambió, que varió. Se identifican las brechas o diferencias entre la literatura y los hallazgos del caso. Se explica la singularidad, fortalezas y limitaciones. Y por último, unas conclusiones. Se presentan las implicaciones del caso en un mensaje clave central. Eso puede ser en un mismo ítem de discusión. Por último, integridad académica. Hay que verificar si tiene declaración de aprobación ética, conflicto de intereses, uso de herramientas impulsadas por inteligencia que utilizaron. Se incluye agradecimientos, la bibliografía, todo referenciado con normas Vancouver. Ojalá tenga una buena cantidad, mínimo unas 10, 15 referencias, todas actualizadas. Y las ayudas de imágenes, se incluye una sección de anexos de fotografía, figuras, todas referenciadas. Hay una descripción apropiada y responsablemente de cada una, ojo con esto, por derechos de autor, y se proporciona una declaración de origen y elaboración o adaptación. Ahí está básicamente lo que es todo sobre el reporte de caso. Creo que aquí vamos a detener la grabación.